no podemos perderlo, porque es cómo se presenta la buena nueva, que es el gran tesoro de la Iglesia y la herencia de Jesús. Entonces, en la primera parte va a haber como una, digamos, introducción espiritual a cómo se presenta el anuncio, ¿no? A través de la alegría. La carta propone un cambio cultural, porque supone que el anuncio del Evangelio cambia la cultura. Cuando digo cultura, estoy diciendo modo de pensar. El modo de pensar y de ver la realidad. Si el Evangelio no toca esto, sí que no hace pie, no toca una entraña profunda de la vida. No es, por eso, propiamente un documento social. Y esto es muy importante. Lo dice explícitamente el Papa en el primer texto que tienen ustedes allí, que es el número 184. No es el momento para desarrollar aquí todas las graves cuestiones sociales que afectan al mundo actual, algunas de las cuales comencé en el capítulo 2. Este no es un documento social, y para reflexionar acerca de esos diversos temas tenemos un instrumento muy adecuado en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuyo uso y estudio recomiendo vivamente. Además, y añade, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social o de la propuesta de las soluciones para los problemas contemporáneos. Es decir, Papa se ubica y dice, yo estoy hablando de la repercusión en la cultura que tiene todo anuncio del Evangelio para que penetre realmente la vida de los hombres. Pero no me detengo a analizar la cuestión social. Y si me detuviera, la Iglesia no tiene monopolio de interpretación de la realidad social. Esto es muy importante. Pero al hablar de lo que implica el Evangelio y su anuncio, es ineludible hablar de la dimensión social, porque el corazón del anuncio tiene un contenido social. El Espíritu Santo busca penetrar los vínculos sociales porque Cristo no redime solo la persona individual, sino también y al mismo tiempo nuestros vínculos comunitarios. El Evangelio ha venido a redimir nuestra vida social, nuestra vida comunitaria, nuestros vínculos. Y aquí entra el segundo pasaje que les pedí que leyeran. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Es decir, Francisco ni se dio cuenta de que estaba haciendo una revolución cultural al anunciar el Evangelio, y que miles y miles de hombres se iban a enrolar en su orden. Francisco fue a vivir el Evangelio, simplemente. Y todo eso, bueno, fue transformando el mundo y la vida de la Edad Media, de la Iglesia de la Edad Media. Dice, ¿quién pretendería encerrar? Ellos no podían aceptarlo. Una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Siempre la prédica del Evangelio supone entonces este cambio cultural. Y aquí se funda la conexión íntima entre evangelización y promoción humana, como hablaba Evangelii Nuntiandi, ¿no? No hay evangelización sin promoción humana. Y allí Pablo VI, con esa claridad maravillosa, nos enseñaba cómo el mismo mensaje de la fe tiende a la elevación del hombre en todos los aspectos. Y
siguiendo este razonamiento, digamos que nuestro navega mar adentro, cuando vincula la fe con la dignidad de la persona, está aludiendo a lo mismo. Nuestro hermano prolonga la encarnación. Todo lo que hacemos por él tiene una dimensión trascendente. Y allí, el texto del final del número 181, la verdadera esperanza cristiana que busca el reino escatológico siempre genera historias. O sea, la predicación del Evangelio siempre hace historia, sea cual fuera la situación del mundo en la cual se vive. El Evangelio provoca un cambio histórico. El anuncio, si es auténtico, va a generar este cambio cultural. Y este capítulo 4, que vamos a estudiar ahora, vamos a reflexionar ahora, tiene su prólogo en el capítulo 2, que ustedes habrán visto seguramente cuando vieron las tentaciones de los agentes, ¿no? Es decir, el capítulo 2, cuando nos habla de la crisis del compromiso comunitario, del contexto de la crisis del compromiso comunitario por estar viviendo un mundo ferozmente individualista, va a decir el Papa, entonces, en el contexto de esa crisis se presentan los desafíos del mundo actual, en el cual el Papa dice que se desarrolla un individualismo y un paganismo nuevo. Entonces, digamos que el prólogo de este capítulo es el segundo, es la crisis del compromiso comunitario. El estilo que usa en la parte que ustedes vieron del capítulo 2 es enunciar los males con dureza. Es un estilo del Papa para despertarnos. Es muy duro cuando anuncia los males, sin perder la alegría de discernir los signos de los tiempos. Pero los males enunciados en el capítulo 2 son la exclusión social, la idolatría del dinero, la inequidad que genera violencia y los desafíos culturales. Y luego vendrán las tentaciones de los agentes de pastoral. Con este telón de fondo, teniendo en cuenta esta dimensión social de la evangelización, el Papa se concentra en dos cuestiones que para él determinan el futuro de la humanidad. Y esto el Papa lo va a repetir muchísimas veces en otros contextos, en otras alocuciones. Son dos. El problema de la inclusión social de los pobres, y el segundo es la paz y el diálogo social. Estos son los dos temas que van a estar presentes en el capítulo 4 y que son temas que el Papa los va a repetir muchísimas veces. El tema de la inclusión social de los pobres es el primer tema en el que debe repercutir el anuncio del Evangelio, el primer tema social que debe repercutir el anuncio. Al comenzar con el tema de la inclusión, en el número 187, el Papa cita nada menos que el texto de Éxodo 3:7. Ustedes saben que en los documentos de la Iglesia, los textos bíblicos que acompañan el magisterio son realmente muy importantes. Nunca se eligen para llenar un espacio, para poner un ejemplo, sino que la palabra de Dios, cuando entra en un texto, entra para iluminarlo por dentro. Entonces son importantísimas las citas bíblicas en los documentos del magisterio. Y allí la cita es Éxodo 3:7. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante los opresores y conozco su sufrimiento. Yo he bajado para liberarlo. Después sigue, ahora pues yo te envío, dice Jesús a
Dios a Moisés. Entonces, primero, son tres verbos. He visto la aflicción. Dios ve lo que sufre el pueblo. Escucha el clamor ante sus opresores. Dios escucha, no es sordo. Y conozco su sufrimiento. Es decir, se presenta al Dios que conoce la realidad del dolor del pueblo. Entonces, este tema de la inclusión de los pobres está presentado como a Dios no se le va, no se le escapa el clamor de los excluidos. Dios los tiene presentes, los conoce, los ve y los escucha. Esto quiere decir, nosotros podemos escamotear la realidad, pero Dios no puede escamotear la realidad. Entonces, a partir de este texto, aparece claro en el magisterio del Papa cómo Dios está detrás del grito del pueblo. Hay un clamor y hay un grito, pero detrás de ese grito de mi hermano, de ese clamor de mi hermano que es conocido por Dios, está el grito de Dios. Está el llamado de Dios. El llamado a incluir a los pobres no está dirigido solo a algunos, o digamos a los que tienen sensibilidad social, a los que tienen una particular inclinación, ya que la solidaridad implica mucho más que un acto esporádico de generosidad. Está dirigido a todos los cristianos. Esto requiere crear una nueva mentalidad para pensar en términos de comunidad. Por eso el texto de la crisis del compromiso comunitario es tan importante. ¿Cómo pensar en términos de comunidad? Es decir, en términos de priorizar la vida de todos respecto de la apropiación del bien por parte de cada uno. Lo primero en esta mentalidad es priorizar la vida de todos con respecto a la apropiación de los bienes por parte de cada uno. Porque si yo priorizo la apropiación de los bienes por parte de cada uno, no voy a ver la inequidad. Y la inequidad es la raíz de todos los males sociales. Esto lo va a decir más adelante. Entonces, la propiedad privada en esta nueva mentalidad que transforma el Evangelio se justifica para que cada uno pueda ser artífice de su propio destino, ya que el simple hecho de vivir en un lugar de menores recursos no justifica el que se viva con menos dignidad. Y esto está claro en el número 190. No se puede argumentar, bueno, esta es la realidad, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Así digamos, vivimos en el mundo que vivimos. Es verdad, vivimos en el mundo que vivimos, pero el Evangelio necesita transformar ese mundo si ese Evangelio tiene que tocar esa realidad. Si no la toca, no es Evangelio, no trasciende. El Evangelio no es solamente una lucecita individual para que todos aceptemos que las cosas son así y podamos vivirla, vamos a decir, con una cierta espiritualidad. Nos adapta. El Evangelio no es un adaptador a la realidad, sino que el Evangelio es transformador de la realidad. Entonces ahí, en el número 191, el Papa va a expresar esto con claridad.